Buenas a todos. Hoy tenemos una charla de lujo. Creo que estamos todos contentos y felices de hablar con Hernán Rossino. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Martín? Un gusto El muy gusto es mío. grande. Y, Saludos para todos y todas. y ya hace 20 días que está el libro circulando. ¿Y qué tal? Sí, 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 ya, bueno, pasa rápido el tiempo, ¿no? Uno, la Sí. ansiedad de que salga y ya 20 días. ¿Te genera ansiedad Este, la publicación de un libro nuevo? y sí, sí, es distinto a los primeros libros, pero siempre una publicación te genera nada, el desprendimiento del libro, ¿viste? La cosa de estar exponiéndote en eso también, ¿no? Hay toda una cuestión que no es como al principio, insisto, en los primeros libros me ponía muy nervioso todo, todas las entrevistas, todo, pero ahora ya es otra cosa, pero sí, las ganas, en este caso de los cuentos, las ganas de que empezara a circular y de cerrar un ciclo, porque yo lo que siento un poco con estos cuentos es que se cierra un ciclo, porque son cuentos que fueron, eh, los fui escribiendo en distintos momentos y siempre estaba la idea de publicarlos, ¿viste? Y nunca terminaba de encontrarle la vuelta al formato del libro, a la manera, y entonces me parece que esta estructura que tiene el libro me terminó de convencer y bueno, y siento que se cierra un ciclo con los cuentos. ¿De qué se trata ese ciclo que se cierra? De publicar textos que, bueno, que andaban buscando un libro, digamos, de ser publicados en un volumen, los cuentos más que nada, ¿no? Vos, Eh, sí, perdón, vos habías contado que estos cuentos los escribías entre novela y novela. sí, es verdad, es así, fueron apareciendo entre novela y novela. Yo en el cuento siempre estoy y siempre estuve, empecé con el cuento, ¿no? Empecé con el cuento y me interesa mucho la, la exploración del género. Me leí diferentes tradiciones teóricas del cuento, desde esa estructura cerrada de relojería que tiene que ser el cuento, como decía Cortázar, que te golpea desde el principio y no te estás dando cuenta y que se revela al final, que todo el tiempo está, digamos, ganándote por nocaut y no te das cuenta, viene esa diferencia que plantea Cortázar entre la novela que es por puntos, en esas metáforas de boxeo, la novela es por puntos y el cuento es por nocaut, digamos, ¿no? Te tiene que... eh, bueno, hay toda una tradición ahí del cuento que se construye con un mecanismo de relojería. Yo empecé a leer mucho Cortázar, bueno, la tradición de Poe, a Castillo, etcétera, pero también empecé a descubrir otras formas del cuento que me interesaron mucho, como, bueno, lo que plantea la teoría más moderna del cuento de Hemingway, ¿no? La teoría del iceberg, ese cuento de los asesinos que me parece que es extraordinario, cómo condensa esa tradición. Eh, Me interesa ya más, y un poco en relación con esa tradición de Hemingway y que desarrolla en la Argentina, y que es una parte poco conocida o que no está en un primer plano, que son los cuentos de Walsh. A mí, yo soy muy fanático de los cuentos de Walsh, que siempre lo recordamos y está bien que sea así por la crónica, por su trabajo de renovación de la non-fiction, digamos, ¿no? Pero tiene un mundo en sus cuentos que no sé si los han leído, más allá de los famosos de esa mujer y esos cuentos, pero hay toda una serie de irlandeses, de cuentos que suceden en el colegio, de cuentos rurales o que suceden en pequeños pueblos también, que
son espacios que Walsh vivió, que son extraordinarios y que siguen teniendo hoy una potencia muy fuerte, ¿no? Em, a mí me gusta mucho la teoría de Piglia del cuento. Esta que dice que Sí. tiene que haber dos relatos, uno que Ujú. tensione y otro que relaje. Ajá. ¿Vos lo Sí. trabajás eso también? O, Bueno, digamos, de una forma ese es otro de los modelos, ¿no? El de las dos historias pero a lo que iba con este raconto que estoy haciendo de distintos formatos de cuentos eh, es que a mí me interesa elegir el formato de relato más abierto. En ok, algún momento leí alguna diferencia que se planteaba entre la idea de cuento, que sería esa pieza más cerrada de relojería, ¿no? Y la idea del relato, que sería una estructura más abierta, ¿no? A mí me interesa esa estructura más abierta que propone distintas extensiones de los textos, ¿no? Incluso en el libro hay un relato largo, como es, y a los perros también, después hay relatos de distintas extensiones. Pero a lo que iba con las tradiciones y con las teorías, como por ejemplo la de Piglia, que es extraordinaria, ¿no? La tesis para un cuento, ajá, que a veces se nos presentan como dogmas, ¿no? Como así debe ser un cuento. Y al principio, a mí, cuando empecé a leer, cuando intenté escribir los primeros cuentos, ya en el siglo pasado, literal, eh, se presentaban, viste, como un mandato, digamos. Si no seguís estos parámetros, ¿dónde está la historia oculta, como dice Piglia, viste? claro. Esa es la historia 2. ¿Cuál es la historia que estoy ocultando? A veces esas teorías, si se presentan como un dogma, se vuelven un impedimento para escribir o para explorar lo que uno tiene ganas de explorar, digamos. En Yo ese creo sentido lo decía y por eso planteo que el formato que a mí me gusta y que me interesa es un formato más abierto del relato, en donde a veces el final está abierto, el final es como por ejemplo hay un cuento que se llama Los ladrones, donde en el final no se sabe muy bien qué se va a poner en juego, pero se da a entender cierta posibilidad de resolución. yo creo que es importante conocer el dogma, porque después lo rompes, pero sabes a qué te estás ateniendo cuando escribís. Mucha gente critica el dogma y ni lo conoce, y después cuando Mm. escribís sale cualquier cosa. Sí, Eh, igual quiero salvar a Piglia o a estas teorías que ellos no son dogmáticos, sino que claro, presentan un camino posible para pensar el cuento. El problema es cuando uno cree que eso es el único camino posible, ¿no? claro, claro. Y, y acá, esto de que entre novela y novela vos te ponías a escribir cuentos, es como que marca una necesidad tuya de escribir. ¿Qué te Sí. da a vos en lo personal la escritura? Bueno, Más allá de lo laboral, ¿no? Y la carrera y sí, todo sí, eso. sí, sí, sí. No, esto, digamos, primero podemos dar una respuesta en un plano más existencial, si querés, porque me parece que tiene que ver con eso, como descubrir que hay una actividad que me ordena, me configura, le da sentido a todo lo que hago y es central. Y una vez que uno descubre eso, tiene que ponerse a defender la posibilidad de que la escritura ocupe un lugar importante, digamos, en tu vida, que no sea algo de ocio o algo de escritura solamente en el verano cuando uno puede tener un poco más de tiempo, sino, en mi caso, se me presentó desde muy joven, podríamos decir, esa percepción de que la escritura es muy importante y que ocupa un lugar central y que hay que, digamos, organizar la vida cotidiana para defender unas horas de escritura y que eso sea posible y que no sea comido o arrastrado por la vida cotidiana ¿no? de, de las cosas que hay que hacer.
Entonces ese es un combate constante de material incluso, ¿no? Casi de modo de producción, de defender esas horas para la escritura y de que ese espacio eh, sea, digamos, el espacio que yo defiendo, digamos. En tu escritura, y sobre todo en este libro de cuentos, la O dicotomía. sea, Sí, perdón, digo, la respuesta no es solo existencial, sino también material, porque son las dos cosas. Cómo defender ese espacio para que el laburo, las cosas, no lo vayan horadando, ¿no? Y creo que es la única forma de comprometerse con la escritura en un sentido así de escribir, de poder escribir, pensándolo como algo existencial y como algo material. bueno, está muy bien. Te decía, en este libro sobre todo está muy presente en todo el campo, pero la dicotomía es a campo-ciudad. Ujú. Vos naciste en Chivilcoy. Sí, viví casi 20 años allá Ah, y cuando terminé la secundaria me vine a Buenos Aires, así que está muy, muy fuerte esa experiencia de esos años de formación, que también aparece pensada en algunas de las novelas, de mis primeras novelas, ese espacio de pueblo, ese espacio rural, ese espacio de periferia por ahí, ¿no? ¿Y cómo fue tu acercamiento a la literatura en ese lugar más de campo? Ajá. No digo que no se lea en el campo, pero quiero decir, me resulta un poco más difícil acceder, y más en nuestra época, cuando éramos jóvenes, en el campo acceder a ciertos libros que a lo mejor ahora te perdí. Uy, lo perdimos. Bueno, ahora esperamos que se conecte. ¿Se escucha un ruido de fondo acá, unos golpes? ¿No? Ah, está Muy bien. tenues, muy tenues, muy Ah, tenues, pues tengo ahí el perro, le voy a sacar el coso. Está haciendo el lío. Vení. muy tenues. No, ¿hola? Hola. Ah, ahí estamos. Hola, hola, hola. Hola, Aquí hola. hay Lo habíamos perdido. Martín que fue a No, liberar a No su sé qué perro, pobre. pasó, si no toqué nada yo, ¿eh? está bien, estás ahí durito. Te digo, tenemos la foto, estás durito. Acá estoy. Está bien. Ahora, La voz te escuchamos, no importa. Ya supongo que se va a solucionar. No pasa ahí nada. va, pero no sé si se Ah, cortó. ahí está, ahí está, ahí te tengo de vuelta. Ahí estamos, volvimos. Ok. Entonces te decía esto, ¿cómo fue el acercamiento a las letras en una zona que quizás en el campo, o en Chivilcoy, que es una ciudad también, no es tan fácil acceder a cierta literatura? Hay grandes bibliotecas, todo, pero no es como nosotros acá en el centro. Ahora es más fácil con internet y todo esto llegar a libros. Sí. Lo que pasó es que yo empecé a conectarme con la literatura libresca, podríamos decir, con los libros y con la escritura estando ya en Buenos Aires, ¿no? Ah, bien. Pero haciendo una especie de genealogía de por qué me pongo a escribir y por qué elijo los libros, eh, sin dudas están las marcas que uno tuvo en su formación y y en su infancia, sin dudas. Eh, mi, mi- mi acercamiento a la literatura no viene a través de los libros, sino que viene, creo, estoy cada vez más convencido de eso, de la narración oral, Ok. digamos, ¿no? En mi familia había y hay grandes narradores orales que siempre irrumpían y contaban historias que a mí me fascinaban, me quedaban incrustadas en la cabeza casi como si fuera un libro de aventuras, ¿no? Eso es una reconstrucción que hago después, digamos, después que me convierto en lector acá en Buenos Aires, no en la escuela, no en la infancia, llego a los libros después de los 20 años, de manera tardía, si se quiere, ¿no? Empiezo a leer con vocación y con placer, eligiendo los libros ya después de los 20 años, ¿no?
Entonces, en ese placer de la lectura, en ese placer de leer historias y de querer contarlas, uno empieza a hacer su propia conexión de dónde viene esto, cómo... Y me parece que los narradores orales de mi familia son grandes, una gran influencia, no una influencia menor, sino una gran influencia. Y me parece que eso en algunos textos, en algunos de mis libros y en algunos de estos cuentos aparecen personajes que cuentan historias, que se transmiten historias. Eso, yo siento que, que un poco la mirada para leer y para escribir me la fue preparando la narración oral y me parece que uno se prepara como lector y como escritor, se forma como lector y como escritor antes de tener un libro en las manos, ¿no? Que creo que hay una cosa muy importante en relación a la mirada, ¿no? La mirada es la mirada, la escucha, la mirada de aquello que nos rodea y que parece sin importancia, pero que ahí se esconde una posible historia o algo que puede ser extraordinario que está reposando en lo singular, digamos, ¿no? En lo cotidiano. Entre esas dos cosas, entre la fascinación por la narración oral y una mirada que esté atenta a descubrir en lo insignificante, lo extraordinario, digamos. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta, te escucho a vos, que muchos de los escritores que me gustan, que estoy leyendo ahora, tuvieron de chico, mamaron mucho la tradición de la narración oral. Ajá, Recuerdo a Ezequiel Pérez, que qué él gran dice, autor Ezequiel. sí, sí, excelente, Mandarino me partió la cabeza. Andrés Montero, que hace Ajá. cosas en la narración oral también. Eh, me sorprende, pero cada vez menos, escuchar así escritores que dicen, no, lo primero que acercamiento es la narración oral. Sí. Y lamento no Bueno, haber tenido yo esa experiencia. y seguramente la tenemos y está presente, y más con generaciones, con nuestros abuelos, digamos, el vínculo con los abuelos, yo creo que eso se entra en crisis un poco, ¿no? Esas conexiones generacionales en transmitir grandes relatos o en tener el tiempo para escucharlos, porque cada vez eso entra en crisis, digamos, cuánto el vínculo que tenemos con las tecnologías, qué sé yo, con la ansiedad por estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, cuánto tiempo nos bancamos en escuchar una historia, digamos, ¿no? La vida cotidiana que nos modela hoy en día es una vida atravesada por la urgencia, la ansiedad y la interrupción, digamos, ¿no? Entonces, creo que debe haber, obviamente, pero eso está un poco amenazado en crisis, ¿no? La transmisión generacional de historias orales. A mí me viene así la narración oral, la Andresina. Digo, que hacía esos relatos largos. Sí, claro, sí. No, De no es hecho, oral, pero lo más de cerca que hecho, ocurre. mi viejo y un tío mío eran fanáticos y yo he ido un par de veces, porque viste que la Andresina iba de pueblo en pueblo, iba a Sí, los sí. teatros y fui a un teatro, me acuerdo, y a un club que lo llenaba, desbordaba, y la tensión que había ahí, el silencio para escuchar las historias, y lo que creo que más le gustaba a la gente, más allá del remate del chiste que siempre contaba, era cómo generaba un clima en la narración y cómo mostraba una pintura costumbrista, digamos, ¿no? En la que Claro, todos se sentían identificados. me Entonces parece eso. era No había remate. fascinante. Claro. Sí, Caro, Perdón, ahí estoy abriendo todos los medios para no interrumpir. Remontando un poco ese tema con Martín tenemos un gusto muy parecido en eso, ¿no? Nos emparejamos mucho. ajá, Yo creo que
y algo que se nota en tus libros, o por lo menos lo he notado yo en lo que he leído, es ese gusto por a ver si se expresa bien, se entiende lo que quiero decir, por el viaje más que por el destino a donde quiero llegar. Es decir, pasar, digamos, o sea, el gusto del tránsito, ¿no? O sea, cuando vas transitando, que es un poco lo que decíamos de la andricina y todo lo demás, o sea, que uno quizás no le importa tanto a dónde llega, sino cómo lo va haciendo, ¿no? O sea, cómo va llegando. Y yo creo que en ese sentido, digamos, y sin ir a tu libro anterior, porque no es el objeto, hay una música, ¿no? En este relato oral y en esto que se ve en los que han tenido relato oral y lo han querido y lo han pasado a la escritura, como una música especial. Hay un ritmo especial y hay unos tiempos especiales. Que yo creo que es lo bueno que tienen estos libros porque combaten precisamente este acelere que vos decías antes, ¿no? Esta cosa de que estamos todos corriendo todo el tiempo, ¿no? Es entrar como en un remanso, entras en una situación de remanso y en un empezar a mirar por la ventanilla y disfrutar el paisaje, ¿no? Creo que eso es lo que yo rescato, por lo menos de los libros que he leído tuyos, tengo esa sensación. Bueno, muchas gracias y hermoso eso del viaje, digamos, ¿no? La literatura como un viaje. eh, y pensaba en esto que decías puntualmente en un cuento, ¿no? En uno de los cuentos que está en el libro que se llama Y a los perros también, que es un viaje literal que hace una familia que va del campo al pueblo porque murió un tío. Creo que todo, todo el cuento es un gran viaje que habilita poco a poco ir contando una especie de situación que todos tienen atravesada del pasado y que de alguna manera se va a revelar hacia el final del cuento, pero hay un viaje, ¿no? Un desplazamiento en el paisaje. eh, en fin, yo igual quiero aclarar, los cuentos y lo que escribo y las novelas no tienen nada que ver con lo de la andricina en el sentido costumbrista, digamos, ¿no? Sí, sí, No, Para los que no lo leyeron está bien el comentario, sí, sí. no, sí, rescatamos la figura del narrador y lo extraordinario que lo hacía, digamos, el está chabón. clarísimo eso. Y, Yo te hago una preguntita más. y la exploración estética, digamos que hay cuentos que son más complejos que otros por ahí en estos casos, ¿no? Pero a mí me interesa mucho también la construcción de un artefacto, digamos, ¿no? Y si hay una cosa que me interesa pensar es críticamente, en todo caso, es más que nada con la representación de los pueblos. Creo que el costumbrismo tiende a evitar la crítica, digamos, profunda que uno puede hacer sobre ciertos mecanismos del pueblo. Ojo, Y a mí me parece que a mí me interesa criticar todo eso que se transforma en tradición, en costumbre, en incuestionable, digamos, porque detrás de ciertos relatos costumbristas hay una forma de poder, digamos, imponiéndose, ¿no? ¿Vos crees que estos géneros, digamos, denominados menores, como el costumbrismo, no tienen una crítica en sí? ¿No encierran una Bueno, crítica en lo que dicen? es probable que lo tengan, pero digo, después de la aparición de Di Benedetto, después de la aparición de Saer, ya uno no puede narrar los pueblos como siguiendo el estilo de Pairó, digamos, ¿no? Claro. No, pero yo ¿sabes de dónde me iba? Siempre recuerdo en esto al policial. En un Sí. momento, el policial europeo de fines del siglo pasado, tenés una crítica social terrible ahí. No Sin deja de duda. ser un género Ujú. menor. No, el punto está en esto que te decía de a veces el costumbrismo se vuelve tradición y se vuelve relato del poder, digamos. Ok, ok. Y me parece que la literatura que a mí me interesa y los objetos, los artefactos que a mí me interesan,
son los que vienen a romper, digamos, con ese relato oficial. Que muchas veces eso, el costumbrismo es un relato oficial y no muestra la periferia, que es otra zona que a mí me interesa. No, está claro. Y O acá, la muestra estigmatizada, o la muestra como un estereotipo, ¿no? En ese sentido. no, pero eso está claro en tus libros. Ahora justo estoy leyendo un libro de Murnane que él ¿De empieza quién? Murnane, el australiano. Sí, el australiano, el llano. No, es un libro que publicó Gris Tormenta, que él Ajá, está repensando todos sus libros, comenta él sus libros. mirá. Y hablando de los llanos, la llanura se llama. La llanura. Hablando de ese libro, él dice que todo lo que escribió es una contemplación mental sobre cosas que él había vivido o le habían pasado, o que todo estaba dentro de él, y la escritura era una contemplación de eso. Ajá. En tu caso, ¿surge desde vos, surge desde el afuera, las ideas para las historias? Bueno, hay esto que te planteaba antes de la mirada, ¿viste? Me parece que es una relación, ¿no? Es un ida y vuelta, hay un entorno que nos condiciona, que nos pone ciertas limitaciones, ¿no? Pero que también nos estimula y nos genera posibilidades. Uno ve en relación siempre, ¿no? La mirada no es algo absolutamente individual, la mirada está en relación con el afuera, con los movimientos del afuera, con otros. Entonces, me parece que se pone en juego algo del adentro y del afuera cuando se dispara una idea, ¿no? Cuando a uno se le ocurra algo, a veces se te ocurre algo y eso que se te ocurre es parte de una época también, ¿no? Eh, y que solo se te pudo haber ocurrido en esa época, en ese contexto y en determinada situación. Entonces, me parece que hay un ida y vuelta y el desafío está en ir pescando en las situaciones. Ese punto me interesa, como que el escritor sí es hijo del tiempo y el espacio que le toca vivir. Y su obra, aunque hay teorías que los formalistas lo podrían sacar, la obra no puede ser interpretada o analizada sin pensar en el contexto. Sí. Y creo que ese punto es real, digamos, en cualquier obra. ¿Cómo podemos analizar a Roncino sin saber el tiempo que le tocó vivir, por ejemplo? Mirá, hay una frase, yo vivo cerca del Parque Centenario, Ajá, siempre voy a caminar por ahí y hay una pintada de uno de los premios Nobel argentinos, ahora no me acuerdo cuál de todos ellos, que me parece extraordinaria, dice que es una cita de este Nobel, dice, la ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia sí la tiene, claro, ¿no? es Me buenísimo. parece que en esa diferenciación también está. Ups. Ay, estaba interesante lo que estaba diciendo. Te perdimos de vuelta. Qué macana. Se nos congeló. Se nos congeló, sí, es una Viva macana. Internet, viva Internet. Sí. Y hoy estaba escuchando a alguien, no sé qué, que dicen que en Inglaterra funciona malísimo Internet, que así todos nosotros tenemos una muy buena Internet, pero a veces falla. No, es verdad. Le No me pasa a acuerdo, todos los países. el año pasado, ahí está, ahí volvió, después les cuento. Hernán, te habíamos perdido. ¿Soy yo o qué? No sé qué pasa. Y me parece que sos vos porque nosotros seguimos charlando, pero no importa, no Ah, pasa nada. qué raro, que me No saca. importa, estaba interesantísimo lo que estabas diciendo y te perdimos, lo lamentamos. Bueno, la ¿Verdad? diferencia entre el hombre, la ciencia no tiene patria, pero el científico sí. El hombre dice ahí, habría que reescribir esa cita, es decir, ¿no? Las personas ligadas a la ciencia sí, sí tienen patria. Me parece que en la literatura podemos hacer esa misma distinción. Uno
se forma, se educa, se produce en un contexto determinado, pero tiene como, nada, buscar que ese objeto pueda decir algo más allá de su propia marca de origen, digamos, ¿no? Claramente, porque tus historias, quizás la vestimenta, si hubieras nacido, no sé, en Irlanda, cambiaría, pero la sensibilidad y el fondo no. Claro, claro, claro. Y también el recorrido, no solo de la obra, sino de los autores, digamos, ¿no? Siempre recuerdo no sé si la vieron, una entrevista a Di Benedetto, cuando habla sobre el surgimiento del objetivismo, digamos, de la escritura, del objetivismo francés. Y él dice que fue uno de los primeros que escribió en esa línea, digamos, ¿no? Y lo discutió con Rob Grillet en algún encuentro que tuvo en Francia. Él fue uno de los primeros. El problema es que él lo hacía desde Mendoza y tardó mucho tiempo en que sus novelas y sus libros llegaran a Europa, traducidas, fueran leídas, fueran reconocidas como parte, ¿no? Ya los franceses ya habían creado esa escuela y la habían exportado, digamos, ¿no? Y eran los creadores. Pero Di Benedetto desde Mendoza ya estaba haciendo eso antes que los jóvenes franceses de la nueva novela objetivista, digamos, ¿no? Qué misterio ese que muchas veces los movimientos se van dando en distintas zonas y sin tener en contacto entre sí. No, yo no diría misterio, es como países subordinados económica y culturalmente y otros que no lo son. Pero había años atrás, bueno, pero sí, quizás si te iba a decir una cosa y era una burrada, porque te pones a pensar, siempre existió eso, esa subordinación. Siempre, siempre, ¿no? Siempre, sí, siempre. Te iba a decir, no, pero no había tantas comunicaciones, pero sí, había. Sí, había. Llegaban más tarde, más temprano, pero sí había. Más tarde, más temprano, pero Inclu- siempre existieron. Sí, sí. Incluso, mira, pensando, la otra vez estaba haciendo un texto sobre novelas breves de autores latinoamericanos y viendo las fechas, ¿no? Había elegido El Pozo de Onetti, La Amortajada de María Luisa Bombal, de la escritora chilena, Uh-huh. una novela que, como lo va a decir después Rulfo, la inspira. Esa novela inspira a Rulfo para escribir Pedro Páramo, ¿no? Son tres novelas centrales, digamos, para el formato breve. Uh-huh. Y si uno lee El Pozo, es una novela que anticipa la náusea. Es mucho más poderosa que la náusea de Sartre, ¿no? Pero bueno, la primera edición del Pozo, no sé si, perdón, no sé si se publica antes, pero se publica más o menos al mismo tiempo. La primera edición del Pozo en Montevideo queda en el depósito, en el sótano de la editorial, y durante décadas está ahí guardada, digamos. Prácticamente no tuvo ninguna repercusión esa primera edición del Pozo. En cambio, bueno, la náusea, si uno hace una comparación literal de los libros, están hablando de lo mismo, ¿no? Están hablando de lo mismo y nada, uno en Montevideo y el otro en París. Sol, ¿querés preguntarle vos directamente o te leo? Che, tengo miedo que se vuelva a cortar, porque no entiendo qué pasó, por qué se No cortó. importa, no te preocupes. Vuelvo, Hacemos insisto, monada nosotros, mientras tanto. insisto como los perros del cuento. Sol, te decía, ¿imaginás un tipo de lector al escribir, el denominado lector modelo, o como mencionabas antes, pensás más en el artefacto que estás creando? Pará,
pensé que le dabas la palabra a Sol o me estás transmitiendo la No, pregunta de Sol. no quiere preguntar, debe tener problemas con el Ok, micrófono. ok. No creo que sea tímida, debe ser por el micrófono. Entonces, Dale, repetímela entonces, dale. perdón. ¿Imaginás un tipo de lector al escribir? El denominado lector modelo, o como mencionabas antes, pensás más en el artefacto que estás creando. Sí, igual siempre hay un lector como fantasma, ¿no? Pero nunca tengo a alguien presente. No, nunca me pasó eso. Sé que hay autores que tienen una figura o piensan en alguien concreto cuando escriben algo. En mi caso no, hay una cosa más fantasmal, como sabés que alguien lo puede llegar a leer, pero estoy más concentrado en que ese texto esté listo para soltarlo, digamos, ¿no? ¿Cuándo está listo ese objeto? Es difícil de precisarlo. A veces uno se hace un plan para armar un texto y que tenga ciertas, bueno, llegar hasta determinado lugar, pero a veces en el proceso de escritura hay algo que te pasa que te das cuenta que, que el texto se cerró solo, digamos, en su propia escritura y se independizó del plan que vos tenías. Eso es lo mejor, digamos. ¿Te Es volvés a una... leer una vez publicado? ¿Cómo? ¿Te volvés a leer una vez publicado? No, qué aburrido, ¿no? ¿Por No, aburrido no. o por miedo a encontrar errores? No, porque es como, no pasa nada y es como, lo escribiste, lo corregiste 1000 veces. No, leer es como, esos textos es como, no sé qué Pones a estudiar parecido un puede texto, haber, pones a ¿no? estudiar. Es como juntarte con tus amigos de la secundaria. Bueno, vuelvo a Murnane, porque justo lo estoy leyendo y lo tengo ahí. Es como una experiencia que está cerrada, ¿no? Que ya está. Claro. Bueno, Murnane dice lo mismo, que él nunca volvió a leer un libro suyo, pero ahora que estaba ya en los últimos días de su vida, quería releerlos y dejar una nueva opinión sobre esos textos. Mirá, Está bueno. ese libro me interesa, ¿eh? No lo conocía, porque es un autor muy interesante ese. Sí. Para que te lo muestre. Si quieren, charlen, pregúntale algo caro o a alguien que pregunte, yo voy a buscar el libro. Así se lo muestro. ¿Nadie? Vos dijiste que llegaste, o sea, que empezaste a leer, digamos, cuando ya estabas en Buenos Aires, ¿no? Sí. Cuando llegaste acá. O sea, ¿Qué fue? leer en ese sentido que decía, de yo ir a buscar los libros con ganas Exacto, de sí, leer. sí, exacto. ¿Qué, qué, qué recuerdo tenés? ¿Qué fue ese libro que decís, no sé, me voló la cabeza o me marcó algo? O sea, ¿qué recuerdo tenés, si tenés alguno? O si a lo mejor no lo tenés, o fue un autor, o fue algo que en Tengo ese momento te momentos, hizo el clic. ¿sabes qué? Incluso tengo recuerdos, porque podría ser un proceso, ¿no? En la escuela secundaria teníamos cosas para leer obligatoriamente y teníamos que completar unas fichas que odiábamos para exponerlas después. Y leímos mucho a García Márquez. No sé por qué, tal vez la profesora estaba fascinada con García Márquez y leímos casi literatura del secundario. Para mí está asociada a García Márquez porque es lo único que leímos. Eh, y a mí hay un momento en medio de esta cosa de burocratizar la literatura, porque teníamos que hacer fichas, explicar todo. Eh, el relato de un náufrago a mí me, me- me- me conmovió profundamente y fue un antes y un después chiquitito, porque ¿sabés qué me provocó? Además de disfrutar la escritura, me provocó el deseo de querer contar una historia. ¿Mm? Y Qué lindo. inmediatamente me di cuenta de la imposibilidad, no tenía herramientas para hacerlo. Bueno, ¿cómo lo hago? No sé, no, imposible. ¿Cómo cuento una historia? A los 16 años me pasó esto, ¿no? Eso quedó ahí
después cuando en Buenos Aires empecé a leer otros autores, qué sé yo, empecé a leer Kafka, empecé a leer incluso todo mezclado, José Ingenieros, cosas, lo que aparecía, ¿viste? Después en algún momento empecé a buscarlo, bueno, los cuentos de Cortázar fueron muy importantes, Final de Fiesta, es el Sí, primer libro de Cortázar que leí. Sí. Y después fui a buscar otros cuentistas, por eso digo, empecé a leer cuentistas así, y, y preguntaba en las librerías, me ofrecían cuentos de autores, no sé, de Bioy, de Borges, pero yo, contemporáneos, y me dieron a Abelardo Castillo, ¿no? Y fue fascinante también descubrir esos autores. Pero nunca me olvido de eso que me pasó con García Márquez, digamos, ¿no? Esa sensación de, de disfrutar la lectura y de querer leer y de querer escribir. Y me quedé a escribir. Sí. Digamos, y más allá de los cuentistas, digamos, argentinos que mencionabas recién, latinoamericanos, digamos, más allá de García Márquez, ¿no? O sea, que vos digas, qué lindo leer los cuentos, ¿no? Y yo, pensando en un Bolaños, por ejemplo, de Chile. Bueno, sí, pero eso mucho después, ¿no? Mucho. La conexión con la literatura latinoamericana más allá de los clásicos, ¿no? Ujú. En mi caso se abrió mucho tiempo después y ahora soy un gran lector, me parece, de contemporáneos latinoamericanos. Digo, quiero decir gran lector en el sentido que estoy muy atento y los voy a buscar. sí. Ujú. Ay, muy bueno. De autoras, de autores contemporáneos que están, estoy atento incluso a lo que sacan, eh, por ejemplo, Emiliano Monge es un escritor mexicano que tiene una obra extraordinaria, novelas, cuentos, que recomiendo mucho. Alejandra Costamagna, la Sí. escritora chilena que también Ujú. trabaja el cuento, la novela. eh, bueno, Juan Cárdenas, me parece un autor súper interesante también. Rita Indiana, un Sí, escritor, ¿no? terrible. Hay, Costarricense, o por ahí, no, sí, 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 de Centroamérica, no. Eh, Después está, bueno, muchos autores contemporáneos que están, y hay muchos, ¿eh? Hay una especie de circulación también a través de las editoriales pequeñas, independientes que han aparecido. Carlos Fonseca, por ejemplo, es un autor de Costa Rica que publica en Anagrama, en fin. Y que a veces pasa también que nosotros desde acá no leemos tanto a latinoamericanos, ¿no? Salvo que lleguen así como viene empaquetados, digamos, como este es Sí. el clásico que hay que leer, o este es el que Concuerdo, ya, concuerdo. Hay ¿no? mucho más y que no llega tanto. Y es Mucho más, más en México, por me ejemplo, que no atrevo a llega decir tanto. que lo más interesante de la literatura contemporánea pasa por autoras y autores latinoamericanos. Y Sí, que por ahí no llega tanto acá, es verdad, y no los miramos tanto. ahora volvemos. Este es el libro. Ah, buenísimo. Última carta A un lector. a un lector. Sí. Lo- el- soy muy medio fanático de Gris Tormenta. Los mexicanos tienen varias colecciones y estaba Jacobo y Mauricio de ahí en la Fed, así que me traje esa colección, todavía no estaba en Argentina, me traje los 3 libros y empecé muy Ah, estructurado por el número 1. buenísimo. Pero buenísimo. Eh, yo sabes que un poco diciendo esto que no se lee tanto Latinoamérica en Argentina, porque están entrando muchas primeras obras de escritoras colombianas, es algo como que está empezando a Está cambiar. empezando, eso está empezando, sí, totalmente. Pero, por ejemplo, Emiliano Monge es un autor latinoamericano muy conocido y de más o menos de mi edad,
y que acá por ahí no se lo conoce tanto o no se lo lee, ¿no? Pero es verdad que están llegando, hay cada vez más conexiones y hay que ver cuánto se lo lee acá igual, más allá de la accesibilidad, ¿no? Hablando con editores de afuera, Sí. de Chile, de México, ponen un editor mexicano, me contaba que él tenía publicado y en venta y girando el 90% del catálogo en México, ¿sí? Y que a Argentina solo había llegado el 50% del catálogo de él. Mirá. Pero que sin embargo ese 50% que está circulando en Argentina vende mucho más que el 90% de México. Mirá. Y esto se repite en varias editoriales, que yo les editores, ¿cómo, digamos, con el mercado que tenés en México vendés más en Argentina? En Chile un poco se entiende, porque Chile es un poco más chico el mercado. Sí, Pero, mucho más chico. sí, mucho más chico. Pero de México es un mercado súper grande. Y literatura se lee mucho más en Argentina. Digamos. Sí, es grande en ciertos espacios, digamos, pero literatura contemporánea por ahí no es tan distinto a lo que pasa acá, ¿no? Claro, claro. En bestseller sí, por ahí, comparado. Claro. Bueno, Un bestseller en México es como, son otros públicos, digamos. te cambia la vida igual un bestseller. Claro. Si puta madre, escribí esto, ya está, listo. Pero en literatura, digamos, contemporánea, que más o menos hay un perfil parecido, ¿no? ¿Alguna vez escribiste un libro que firmaste con otro nombre? No, no, ¿Nunca fuiste escritor fantasma, nada de eso? no Okay. no podría, No no tuvo sé cómo. necesidad de usar seudónimo como usó Borges o como usó. No, igual me refería a otra cosa. Eso dentro de todo, los heterónimos dentro de todo están como usados en la literatura. ¿Te costó mucho llegar a publicar por primera vez? Me costó, sí, me costó, sí, me costó y fue Yo conozco un editor todo, que te dijo que no. perdón. Yo conozco un editor que te dijo que no, y hablando así de café, me dice, estoy recontra repetido, tú sabes. A ver, varios me dijeron que no, por eso Sí, no. por eso me animo a decirte que yo conozco a uno que dijo que no. No sé si nombrarlo. Estaba en Norma. Estaba en Norma, perfecto, sí. Sí, sí, siempre lo dice. Ah, lo dice. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, fue difícil llegar a publicar, y, pero la verdad que tuve mucha suerte cuando publiqué mi primera novela en Interzona. Me publicó Damián Tabarovsky, estaba como editor en ese momento, y Ahora la es el verdad editor que, de Mar Dulce. exacto, antes estaba en Interzona, después se fue a Mar Dulce, y la verdad que fue fundamental el trabajo de Tabarovsky con esa novela. Yo le estoy muy agradecido siempre con la posibilidad y con todo el trabajo, el acompañamiento que hubo. Y después me iba a publicar Glaxo en Interzona, y bueno, Interzona después se cierra por un tiempo antes de que se venda Indie. Y bueno, había fecha de salida de Glaxo y todo, y eso quedó frustrado. O sea, todo lo que me había costado llegar a una editorial, tenía el segundo libro prometido y ya no iba a salir. Y entonces ahí aparece Eterna Cadencia, que empieza publicándome Glaxo. Y bueno, después seguí publicando ahí. Incluso reeditamos la novela que estaba en Interzona. Y ahora están todos los libros publicados en Eterna Cadencia. Se quieren matar que se perdieron Glaxo. Bueno, pero Claro. cerró Interzona en ese momento, y muchos años después, un par de años después, apareció la marca de nuevo, digamos. Claro. Igual que muy buenos editores. No sé si fue casualidad, lo buscaste o qué, pero
trabajar con Tabarowski, con Leonora. No, un lujo, sí, un lujo. La verdad, eso es muy importante también, el acompañamiento de la editorial y editores, viste, que están muy comprometidos con el catálogo que hacen, con el Sí, trabajo, el acompañamiento de los libros. Sí. Y se arman tramas, ¿viste? sí, En la línea del catálogo que me parece que son está libros que buenísima dialogan. Exacto. esa cuestión. Para que tengo acá un Igual montón. le mandamos un saludo a Antonio Santana, ¿o no? No, es un gran amigo ya. ¿Sí? Sí, sí, claro. Está perdonado, digamos. No, es un gran amigo. Sí. Igual él dice que fue lo mejor que hayas caído en Eterna. Es que Norma estaba por cerrar también. Claro, 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 Iba a ser el que cerraba editoriales yo después. claro. Me salvó de esa. Bueno, pero abriste un camino de Eterna es gigante. Para que no sé qué está Sí, molesto. y fue en 2009, ¿no? Era muy nueva la editorial cuando salió Glaxo. Bien. ¿Y cómo es el trabajo con los editores? ¿Dejás que se te metan mucho en el texto o te pones ahí y decís hasta acá? Mirá, en el caso de Leonora, que es con quien publiqué casi todos los libros, yo entrego el texto una vez que tengo ya casi, para mí ya está, digamos, ¿no? Yo hago un trabajo que me puede llevar en algunos casos mucho tiempo, casi cuento muy poquito de lo que estoy trabajando y no muestro nada previamente, digamos, ¿no? Entonces a Leonora se lo mando cuando ya está completo el libro Ujú. y para mí ya hay una cosa cerrada. Eso no quiere decir que haya que trabajarlo, digamos, ¿no? Porque ahí viene la devolución de la editora y las correcciones y, bueno, los comentarios. Entonces, ese es un poco el modo yo trabajo y cuando tengo el libro para mí que ya está para mostrar, lo suelto y después viene un trabajo de diálogo sobre ese texto. Bien. ¿Qué estás leyendo ahora? Uf, tengo como un desorden de textos a manos, todo. Estoy leyendo ahora un ensayo que me está fascinando, pero de sociología, que es mi otra pata, eh, que estoy muy fascinado con ese ensayo que se llama La época de las pasiones tristes. Ah, mira, qué De, lindo nombre. sí, que me parece que es habla de Francia, eh, pero me parece que habla también nos da claves para pensar la actualidad en la Argentina y, y de la emergencia de estos fenómenos políticos y de el efecto que tiene la virtualidad en términos políticos también, ¿no? A la hora de masificar ciertos discursos, ciertos sentimientos de frustración, de ira, de bronca, ¿no? También eh, vuelvo a los poemas de Januzzi. Ajá. Januzzi es un poeta al que vuelvo, me encanta, lo tengo siempre a mano. Eh, en fin, tengo muchas cosas abiertas. Me haces una pregunta muy concreta y no sé por dónde empezar. Tengo varios libros. Eh, Estuve leyendo mucho para dos concursos que fui jurado hasta la semana pasada. Ah, mira. Eh, por eso leí mucha ficción así no publicada, como para el premio Ward de novela Ah, qué lindo. eh, y para el concurso de Buenos Aires en 100 palabras, Ajá. concurso de relatos. Bueno, había mucho para leer ahí. Hasta hace nada estuvimos leyendo eso. ¿Y te sorprendió algún texto de lo que leíste para el concurso? Sí, siempre aparecen. Bueno,
las dos novelas en el EBWAR que premiamos, estaban Teresa Andrueto y Miguel Vitagliano también en el jurado. Ajá. Sí, eran novelas muy interesantes, que nos sorprendió mucho lo que apareció ahí. Creo que hay una de las dos que se publica, así que pronto se va a Qué poder lindo. leer. Y supongo que estás escribiendo algo. Sí, siempre, siempre. Y estoy en una novela. Ok. Ujú, sí, sí. Y divirtiendo, más que divirtiéndome, disfrutando mucho el proceso de escritura. Una música que fue la novela anterior fue un proceso muy complejo de No. escritura. Me costó mucho, mucho, mucho tiempo, reescrituras, pero esta empezó con con una claridad que, bueno, que me permite estar disfrutando de ver los personajes, ya no estar buscándolos, sino que apareció la historia y, y bueno, es trabajo lo que viene ahora. Qué bueno, qué bueno eso. Y cuentos, con todo lo que te gusta, fue el único libro de cuentos, ¿no? Este del último. Sí, estos son los cuentos, digamos, que fui escribiendo a lo largo de distintos momentos y que se encuentran en este volumen organizados en dos partes. Una primera parte que, como decía, tiene un espacio común, que es el pueblo, el campo, la infancia. Hay muchos relatos de exploración de la infancia, hay distintos puntos de vista incluso en cada cuento. Y después hay una parte de relatos que exploran otras geografías, otros imaginarios, un poco más extrañados en algunos casos, eh, que forman la segunda parte. La charla, la verdad que fue mucho más lindo que si escucharte sobre varios temas que hablar específicamente del libro. Pero necesitaría que nos cuentes algo, a ver, para que necesito vender libros yo. Entonces, que digas, a ver, Perfecto. ¿por qué tendríamos que leerte? No, con todos los autores que nombramos, No, pero no me lean, sí, ¿cómo van que a no? perder el tiempo. A Murnane, a Bolaño, leímos a Januzzi, A Concilio, imagínate, que te mandó un libro bárbaro. Concilio, su mejor novela. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿La leíste? Sí, Sí, Las sí, sí. circunstancias. Sí, me fascinó. Tú charlamos con él y todo, pero me fascinó esa novela. Yo creo que lejos va a ser de las mejores de este año en Sí, cuanto a sí, sí, novelas. un gran libro. Aparte, Eh, redondito, cierra, el final es buenísimo. así Así que que, nada, hay muchos autores para leer. No pierdan el tiempo con los cuentos. pero no, tengo que venderlo. Tengo ahí un montón de consignados que tengo que venderlo. Vendele las novelas, aunque No digas eso, a que sea mentime. Poné un poco de lástima, no sé, tenés que comer, ¿viste? ¿Por Pero, qué, por qué música pero tenés tantos apellidos franceses? en una música, Sí. bueno, hay el protagonista, viste, que le dicen el francés y no sé qué, Ujú. como que viene de esa tradición, pero por eso. Es re lindo una música también, hablando del libro de Consiglio. Una música es un librazo. Ujú. Es una historia hermosa también. Te quedas Bueno, callado. y los cuentos no sé qué decir, pero si por ahí eh, están ahí no sé, yo estoy muy contento con los cuentos, con el libro, eh, sinceramente, estoy muy contento y creo que refleja un imaginario bastante amplio de mi escritura. Si no han leído ninguno de mis libros anteriores, por ahí hay una variedad de registros, como el libro para poder ver más o menos los diferentes registros que pueden aparecer en las novelas, ¿no? Yo creo que es como un libro que muestra
esa diversidad de registros. Qué buen punto ese, que podría ser un lindo libro de entrada a tu literatura. Yo creo que sí, porque Y hay después, cuentos un poco más, digamos, cuentos, todos los cuentos son distintos y en cada cuento hay una búsqueda estética distinta, ¿no? Cuentos más complejos en su desarrollo, en su armado, cuentos que son de aventura en algún sentido, como unos chicos explorando el campo, robando duraznos o tratando de cumplir la misión de ir a buscar un caballo y en el medio también, como decía, creo Carolina, el viaje en ese sentido aparece muy fuerte porque es un desplazamiento, es ir a buscar un caballo y en ese ir a buscar un caballo se despliega una serie de peripecias, digamos, ¿no? Después hay relatos que tocan que rozan algunas cuestiones políticas, como el último, que es un relato sobre, no directamente sobre la guerra de Malvinas, pero sí los efectos que produce la guerra de Malvinas y el final de la dictadura. Eh, y hay relatos ligados a lo que pasa en una pareja, digamos, en un matrimonio. Hay dos cuentos puntualmente que arman una especie de díptico. Uno es el punto de vista del marido y el otro es el punto de vista de la mujer en distintos... hay una diferencia de meses entre un cuento y otro, Pie sucio y Febrero son los cuentos. Eh, y leyendo los dos uno termina de entender qué es lo que está pasando en cada uno de los cuentos, digamos, porque hay algo que ocurre que le da sentido a los dos cuentos, ¿no? Entonces ahí hay como una cosa de hastío dentro de ese matrimonio que se termina de entender leyendo los dos cuentos, ¿no? tomando Entonces esto, puede no, ser una puerta de entrada, sí, los cuentos. tomando esto que vos decís que es una puerta de entrada, tiene un cliente, me dice, leí Caballos de Verano y me fascinó. ¿Qué puedo seguir leyendo de este autor? Yo le recomendaría o Glaxo o una música. ¿Vos qué me recomendarías? Sí, pueden ir por ahí, si les interesa, digamos, dentro de las novelas están las tres novelas que hablan del territorio pampeano, de la trilogía pampeana, como se dice. Eh, y después hay un universo más experimental, si querés, más extraño, que aparece en Cameron, que es una novela chiquitita, eh, que tiene, a mí hay varias puntas ahí que están en Cameron, en esa novela, que me interesan mucho. Es una novela que... Ay, justo la perdimos, mirá. Me cuesta venderse, no le gusta. No le gusta, ahí ya él debe apretar algo y decir, bueno, me voy. Igual siempre vuelve rápido. Sí, por eso me preparo un mate para recibirlo con un mate. Ahí está, volvimos. Hernán, ahí estamos. Ahí No estamos. sé no sé qué es lo que pasa. No, no pasa nada. No pasa nada. Me Simplemente están censurando, ¿eh? Me están censurando. no generamos expectativas. Bueno, lo que decía es que hay muchas líneas que se abren en esa novela que son líneas que a mí me interesa seguir explorando, digamos, ¿no? Como líneas abiertas de posibles caminos para adelante, digamos, ¿no? Y en ese sentido también aparece una música que es una especie de combinación de los dos universos, digamos, como algo del campo, algo del urbano, algo, ¿no? Uh-huh. Y no lo hago más largo, digo, cierro con esta idea. Creo que el libro de cuentos tiene esas dos partes porque a mí me gusta la idea de los andariveles, digamos, ¿no? Como lo rural y lo más
no urbano, pero sí de una exploración del lenguaje, no importa el paisaje, una exploración del lenguaje, que funcionan como dos grandes boyas que me atraen mucho para escribir, digamos, ¿no? Y en algún sentido fantaseo con la idea de que este libro, Caballo de Verano, pueda ir creciendo en esas dos partes, digamos, ¿no? Como con cuentos nuevos, como ir actualizándolo a partir de esta estructura, que son las dos que me convocan a escribir, digamos. Por eso digo, puede ser un buen paneo para entrar después a las novelas. ¿Ahí lo vendí bien? Sí. Perfecto. Sí, A ver, perfecto. ponemos en la Sumamente publicidad. bien vendido. Ya para terminar, te dejo la última pregunta. Si yo te pregunto a vos si sos mejor lector o mejor escritor, me vas a decir que sos mejor lector. ¿Y por qué sos mejor lector? No, eso lo dijiste vos. ¡Vamos! Diste por sentado muchas cosas. No. La incertidumbre atraviesa tanto la escritura como la lectura, digamos. Ok. La idea de ser mejor, no sé, no operaría, digamos, ahí. Porque uno cuando lee está tanteando, aprendiendo también a descifrar cosas todo el tiempo, y en la escritura mucho más, digamos, ¿no? Está explorando sobre la incertidumbre, sobre lo desconocido, es muy lindo. No sé, recomiendo mucho, seguramente muchos de ustedes deben escribir también, y lo han leído por ahí, en algún momento no se conseguía, ¿no? Y era como mítico el libro de Marguerite Duras, Escribir, ¿no? Que lo recomiendo muchísimo, es hermoso ese libro, Escribir. También hay muchos textos de Clarice Lispector que hablan sobre el proceso de escritura, y tanto Duras como Lispector hablan de eso, ¿no? Cuando me preguntan sobre lo que es escribir, dice, creo que Lispector sabe lo que es escribir cuando lo hace, ¿no? Y también es, un poco las dos usan la misma metáfora de que escribir es lanzarse a lo desconocido, ¿no? Entonces, si hablamos, si metemos en esos dos espacios la idea de lo mejor, yo sé hacerlo, estamos fritos, porque sabrías manejar no sé, un instrumento, digamos, pero la lectura y la escritura trabaja con lo imposible de manejar, digamos. Y eso, ahí eso es lo que nos convoca a todos, me parece. Mirá cómo me regamaste una pregunta estúpida. La respuesta que me diste fue genial. No, te di una respuesta a otro nivel. No, yo le mando una pregunta estúpida y me deja ahí. Mirá. No. No, estoy jodiendo. Hernán, fue un placer escucharte, espero que lo hayas pasado lindo. Te Muchas disfrutamos gracias. mucho. Un placer, gracias a los que se conectaron, y ojalá les gusten los cuentos, y si no les gustan, se la arreglan con Martín. No, la idea es así, si les gusta, en el grupo lo recomienda para vender más, si no les gusta, se callan. Ahí No va. dicen nada. Claro, si tenemos una coerción ahí. Ese es el acuerdo. Si te gusta, lo comentás, si no te gusta, que se queme otro. Bueno, gracias por el espacio y Gracias a vos. un gustazo. Nos vemos. Y bueno, seguí escribiendo mucho, así podemos seguir leyéndote. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Chao. Gracias. Chao.